Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy, lunes, tenemos un nuevo episodio devocional para meditar la palabra del Señor y ser edificados. Vamos a meditar el día de hoy el Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, pero antes de leer la palabra del Señor, como ya de costumbre, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amado Dios, queremos darte gracias en este día que nos permites un nuevo día más de vida, un nuevo día más de esperanza, Señor, y tenemos ese deseo de conocerte más. Háblanos a través de tu palabra, guíanos, Señor, por la senda de justicia, de tal manera, Señor, que producimos ese fruto, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hacerlo como lo he mencionado en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento. Es un libro profético. Vamos a ir al capítulo 7 y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Vamos a leer del 8 hasta el versículo 14. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor vino a Zacarías y le dijo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juzguen ciñéndose a la verdad, y sea cada uno de ustedes misericordioso y compasivo con su hermano. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres, y nunca abriguen malos pensamientos en contra de sus hermanos. Pero ellos no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por medio de su Espíritu y de los profetas de antaño. Por eso el Señor de los ejércitos se enojó en gran manera, y sucedió que el Señor de los ejércitos no los escuchó cuando ellos clamaron, del mismo modo que ellos no lo escucharon cuando Él clamó. Por eso dijo: Yo los esparcí como un torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y por donde ellos pasaban la tierra quedaba desolada e intransitable, pues la tierra otrora deseable la convirtieron en un desierto. Muy bien, la palabra del Señor nos habla acerca de la desobediencia del antiguo pueblo, del pueblo de Israel, el pueblo de la promesa. Ellos fallaron en la obediencia. Ellos muchas veces eran amonestados, eran dirigidos a través de Dios por medio de los profetas que llevaban palabra para que ellos puedan enderezar sus pasos, para que ellos puedan acercarse a Dios. Pero vemos que el pueblo de Israel prefirió seguir en sus propios caminos, prefirieron ellos buscar la manera cómo adorar a otros dioses, buscar la vanidad, buscar sus propios caminos, y no consideraron la promesa que Dios había hecho, el pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces vemos que el primer versículo nos habla que el Señor le había dado una palabra profética, una revelación al profeta Zacarías, y él les dio la siguiente palabra. Dijo: juzguen ciñéndose a la verdad. Sea cada uno de ustedes misericordioso y compasivo con su hermano. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres, y nunca abriguen malos pensamientos en contra de su hermano. Entonces esta fue la palabra, estas fueron las palabras que Dios estaba dando a su pueblo, pero el pueblo de Dios no quiso escuchar, sino que al contrario le dieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Dice también que endurecieron su corazón como el diamante. El diamante es una piedra dura, una piedra muy dura que la utilizan incluso para poder cortar
cortar vidrio, para cortar el cristal. Es una piedra muy dura, el diamante, y ellos endurecieron su corazón de esta forma para no recibir la palabra de Dios ni la ley que el Señor de los ejércitos estaba dándoles. Y el Señor siempre, como lo dije al comienzo, siempre les estuvo hablando a través de su Espíritu Santo y a través de los profetas para que ellos corrijan sus caminos, para que ellos abandonen la vanidad, para que ellos abandonen los dioses falsos, pero ellos no quisieron hacer caso. Entonces vemos que hay una consecuencia al no querer escuchar las instrucciones de Dios. Vemos que hay una consecuencia al no querer obedecer las palabras de Dios. Vemos que sucedió que el Señor de los ejércitos ya no los escuchó cuando ellos clamaron, ya no escuchaba sus oraciones, ya no oía el clamor de ellos. Y estaba el Señor actuando en la misma forma que ellos actuaron para con Él. Cuando mostraron desobediencia, cuando ignoraron la palabra de manera voluntaria, ellos cayeron en una maldición, porque ya sus oraciones no eran escuchadas. Entonces también la palabra de Dios encontramos que en el libro de Proverbios también habla claramente, y el mismo Señor Jesucristo también dice que antes de poder presentarnos delante de Dios en oración, antes de presentarle una ofrenda, un sacrificio, antes de acercarnos a su presencia, tenemos que arreglar cuentas con aquellos que no estamos en un problema, con aquellos que estamos en un asunto de una ofensa. Tenemos que ir primero a arreglar el problema antes de podernos presentar delante de Dios, para que la oración no pueda tener tropiezo, no pueda tener estorbo. Entonces vemos también que las consecuencias de su desobediencia, el máximo castigo que tuvo Israel fue el ser esparcido. Ellos recibieron una gran promesa cuando el Señor les prometió, les dio la tierra, esta tierra de Canaán que ellos iban a poseer. El Señor dijo que esa tierra abundaba en recursos, que ellos iban a poder tomar esa tierra y poder establecerse ahí, arraigarse. Pero también el Señor les dio una advertencia que si ellos no cumplían el pacto, como consecuencia ellos iban a ser sacados de esa tierra e iban a ser esparcidos. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Cuál es la aplicación que tenemos con respecto a la palabra que el día de hoy hemos meditado? Es, número uno, es que tenemos que juzgar siempre un asunto ciñéndonos a la verdad y a la justicia. Siempre tenemos que juzgar un asunto de acuerdo a la palabra de Dios. Dice el Señor que su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma, discerniendo los pensamientos, las intenciones del corazón. Y de esta manera nosotros, a través de la palabra, vamos a poder juzgar los asuntos con verdad. Y también la palabra de Dios nos manda a poder tener misericordia y compasión de aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda. También en cuanto a las viudas y a los huérfanos y a toda persona que está desprovista, especialmente los del pueblo de Dios en primer lugar, en esa prioridad. Si ves que dentro de tu comunidad cristiana, dentro de tu congregación hay personas, hay viudas, hay huérfanos, hay personas que están pasando necesidad, entonces no seas indiferente a ello. No seas indiferente a esta situación, y tampoco oprimas a aquella persona que está en desventaja, que está en una desventaja económica. No lo oprimas. Si tú eres un empresario, una persona que tienes trabajadores a tu cargo, personas que están a tu cargo, no los oprimas. Siempre tienes que ser prudente, tienes que tener sabiduría para poder saber llevar tu negocio, para saber llevar precisamente lo que estás haciendo, de tal manera que no vayas en contra de la ley de Dios. También la palabra nos habla de no oprimir a los extranjeros ni a los pobres. Hay que siempre tener en cuenta que una persona extranjera está en una desventaja cuando está
en un país nuevo, está en otro país, está en una situación de desventaja, ya que hay asuntos de leyes que no los protegen porque salen de su cobertura de nación y están en un nuevo país, están en una nueva cultura. Entonces hay que tener bastante consideración con las personas extranjeras, porque también puede que toque la oportunidad de que también te toque salir fuera de tu país, fuera del lugar donde estás, y sería bueno que seas bien recibido cuando salgas a otro país, y es importante que tú siembres en otros lo que tú deseas que puedan sembrar en ti. También es importante que no abrigues malos pensamientos en contra de tus hermanos. Esto lo encontramos en el versículo 10. No abrigues malos pensamientos, malos deseos, envidia, celos. Estas cosas son muy negativas y traen como consecuencia el pecado, que es la paga del pecado es la muerte. Dice claramente la palabra de Dios. Las consecuencias son la muerte espiritual, son el resentimiento, son muchas veces la separación y estorbo, sobre todo estorbo en las oraciones. Y vemos también que es importante no endurecer nuestro corazón cuando la palabra de Dios la recibimos. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, no endurezcamos el corazón, ni tampoco tratemos de tapar las cosas o de ignorarlas, porque al hacer esto nosotros estamos mostrando indiferencia, estamos mostrando rechazo a lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Y es necesario como creyente que tú tengas siempre ese corazón receptivo para poder recibir lo que Dios te está hablando. No rechaces la palabra, no menosprecies el consejo de tu pastor, no menosprecies la palabra del Señor que Dios tiene para ti. Así que si tú recibes la palabra, si tú recibes, tienes un corazón receptivo, entonces Dios va a poder escuchar tus oraciones, Dios va a poder escucharte en el momento de tu necesidad, Dios va a poder estar atento a tu clamor. Pero si tú rechazas su ley, si tú rechazas su palabra, tú desobedeces, si no estás viviendo de acuerdo a lo que Dios demanda, estás estipulando de acuerdo a su palabra, tenlo por seguro que tus oraciones van a tener tropiezo, van a tener estorbo. Si tú oprimes a las personas, si tú practicas la injusticia, entonces no demandes, no pidas que Dios escuche tus oraciones, no demandes que Dios esté a tu favor. Recuerda que Dios es justo, es bueno, es misericordioso. Sabemos que Dios es bueno, es misericordioso, pero también es un Dios de justicia. Y Él no se complace cuando el ser humano practica la crueldad. Él no se complace cuando el ser humano practica la injusticia y cuando desobedece su palabra. Así que Dios actúa también de acuerdo a principios. Él ha establecido leyes en este mundo. Él ha establecido leyes espirituales que indefectiblemente se van a cumplir de manera automática. Se van a cumplir si tú cometes algo que está de una manera que sale de la ley de Dios. Entonces vas a ver las consecuencias de ello, vas a observar las consecuencias. Vemos que el pueblo de Israel es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener para entender lo que Dios ha hecho con ellos, la justicia que Dios practicó con ellos, y aún su misericordia, porque Dios es misericordioso también. Vemos que Dios siempre estuvo extendiendo su mano para que el pueblo de Israel se arrepienta y se vuelva a Dios. Así que es importante saber que hay que tener en cuenta la palabra de Dios en todo momento y poder vivirla, y de esta manera ser verdaderos creyentes. Muy bien, vamos a dar ya por terminado este tiempo de devocional, y quisiera que puedas seguir adelante, que puedas seguir meditando la palabra, lo hagas también de manera personal, puedas meditar la palabra de Dios. Que si tienes un plan de lectura anual de las Sagradas Escrituras, hazlo, y recuerda que no necesariamente tiene que ser que empiece el año para que tú empieces a leer. Puedes empezar ya mismo a leer las Escrituras y conseguirte un plan de lectura anual y poder pues de esta manera conocer más a Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Es a través de su palabra. Muy bien, vamos ya a dar por terminado. Que Dios te bendiga, y estamos nuevamente en un episodio nuevo devocional. Que Dios te bendiga.